Candidato a la presidencia de la República por el Nuevo Liberalismo, único candidato de su colectividad, Juan Manuel Galán. Gracias por atendernos. Buenos días, candidato. Buenos días, Julio. Una feliz Navidad para usted, para todos los oyentes de la W. Pues, candidato, muchos esperábamos el regreso del nuevo liberalismo, pero no de la manera que lo hemos vivido, un poquito tormentoso. Yo no quisiera volver con todo lo que ha sucedido con Rodrigo Lara, porque ayer y antier lo hemos explicado, y lo explicó el codirector del partido. Rodrigo Lara tiene una manera de interpretar las cosas. El partido, pues, ha seguido unas reglas y unas normas que no le han gustado al senador Lara. Inclusive, nos hicieron llegar un chat en donde hay una palabra de Rodrigo Lara sobre las reglas del juego, y es acepto. Eso está escrito. Luego, pues, como cualquier persona puede cambiar de opinión, ya no le gustaron las cosas y estamos ahora ya ante una sin salida de la relación entre Rodrigo Lara y el nuevo liberalismo. No quiero volver con eso porque ya lo hemos explicado, lo han hablado aquí los protagonistas de la noticia. Yo quiero ir a algo que Alberto ha dicho una y otra vez. Óigame, todo esto es una falta de respeto, pues no entre los muchachos. Esto es una falta de respeto a la memoria de Luis Carlos Galán, a doña Gloria. ¿Cómo hemos podido llegar ya a que Rodrigo Lara trate de tramposos a sus compañeros del nuevo liberalismo? O lo de ayer, que usted sea el Emilio Tapia de la política, que es el símbolo de la corrupción en Colombia, que es precisamente la bandera del nuevo liberalismo en su lucha contra la corrupción, y que un militante con esos pergaminos como los de Rodrigo Lara los califique a ustedes de ampones, de tramposos, de corruptos, pues no deja de ser preocupante. Para no volver con el recorrido, yo quisiera decir más atrás. Esto es consecuencia de una vieja herida que nunca cerró, senador Lara, del senador Lara, una herida que a él nunca le cerró. Y estamos viendo las consecuencias de esas heridas que no cicatrizan bien. ¿Podría ser eso, doctor Galán? Pues no sé cómo responder esa pregunta. Es posible que así sea, Julio, pero yo creo que el problema de Rodrigo es que él ha querido volver esto un problema personal, un problema de familias, un problema entre los Lara y los Galán, y esto es un problema político realmente. Él, en la última conversación que tuvimos personalmente, que estuvo Carlos Fernando Galán, mi hermano, ahí también con él nos dijo que al nuevo liberalismo había que traer a Fico Gutiérrez, había que traer a Germán Vargas Lleras y Cambio Radical, había que traer a los conservadores, había que traer al partido de César Gaviria, al Partido Liberal, y pues nosotros le dijimos, pues eso va a ser muy difícil, Rodrigo, porque es que el nuevo liberalismo renació para abrir un camino distinto en la política colombiana, para enfrentar precisamente esos vicios clientelistas de la politiquería, de la compra de votos, del continuismo, y nosotros no podemos convertir el nuevo liberalismo ahora en un partido que se acomoda a las maquinarias clientelistas para participar en unas elecciones. Y él en ese momento estuvo en Cambio Radical todo el tiempo. Él en ese momento recorrió el país ofreciendo avales del nuevo liberalismo por todas las regiones, desconociendo pues la sentencia de la Corte Constitucional, desconociendo las autoridades, las dignidades del partido designadas por la Corte Constitucional, pero no solamente por la Corte Constitucional, desde el principio de este proceso, que fueron designadas hace 5 años cuando arrancamos el camino, y cuando yo renuncié al Partido Liberal hace 5 años, no me quedé en el Senado, no me quedé ni acepté la cabeza de la lista al Senado del Partido Liberal que me ofreció César Gaviria en 2018. Renuncié y me fui al asfalto a luchar por la recuperación de la personería del nuevo liberalismo. Entonces, ese ha sido el problema de fondo con Rodrigo, el problema de la extorsión pública y el problema de desacatar la sentencia de la Corte Constitucional, las autoridades del partido, los procedimientos que el partido ha decidido, y también el problema político, Julio, de pretender abrir al nuevo liberalismo alianzas con lo que representa el continuismo de los vicios de la política tradicional que nosotros no podemos aceptar. Candidato, esta es una respuesta formal que confirma lo que ya sabemos, pero yo le quiero insistir y quiero entonces ser más directo con mi pregunta.
¿Esto en su momento no pasó entre Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán? Pues ese momento al que usted se refiere, Julio, fue un momento bastante doloroso para mi padre. Yo recuerdo lo difícil que eso fue, esa celada que le tendieron a Rodrigo Lara, Pablo Escobar Gaviria, Jairo Ortega, del movimiento ese que tenían en Antioquia Renovación Liberal, que intentaron descalificar al ministro de Justicia en su momento, que estaba haciendo unos debates sobre la infiltración de los dineros del narcotráfico en el fútbol, en el deporte, en la política. E intentaron asesinarlo primero moralmente, y como no lo lograron, pues también intentaron sembrar esa cizaña de división entre mi padre Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, que en ese momento pues había unas instancias en el nuevo liberalismo, que usted recordará el famoso Tribunal de Garantías que iba a analizar ese caso, pero realmente mi padre siempre fue clarísimo frente a ese episodio, siempre creyó en Rodrigo Lara, lo apoyó, lo acompañó en toda esa lucha que dio contra el narcotráfico en el Ministerio de Justicia. Después de su asesinato levantó su bandera y siguió adelante hasta que lo asesinaron a él mismo. Entonces yo creo que ese episodio, con la entrega de la vida de dos héroes como Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, pues debería quedar saldado y debería quedar claro ante los ojos de cualquier persona, pues el compromiso que ellos tuvieron con una causa superior, con una lucha que era enfrentar solitarios en Colombia desde la política al narcotráfico. Entonces, no descartamos que la cicatriz de esa herida aún no haya cerrado y que se le hayan sumado otros elementos que mantienen viva una rivalidad de Rodrigo con ustedes. Pues yo nunca he sentido ni he tenido la intención de tener rivalidad con Rodrigo Lara. Julio, yo pues a mis 49 años ya pues he alcanzado un grado de madurez en el ejercicio político, en mi vida personal, pues que me permite superar rencores y no quedarme en la amargura, en la rabia, en la tristeza. Mire, Julio, hay una cosa que nos une a Rodrigo Lara y a mí, a nosotros, y es el dolor. Y uno frente al dolor tiene dos opciones. Una opción es quedarse en la rabia, en la amargura, en la frustración, en la tristeza. La otra opción es convertir el dolor en una fortaleza. Y yo tomé una decisión de vida de convertir mi dolor en una fortaleza para trabajar por una causa que le juré defender a mi padre el día que lo asesinaron, de dedicar mi vida al servicio público y a trabajar porque sus ideas algún día se materializaran en Colombia y llegaran a gobernar a Colombia. Y ese dolor que nos une a Rodrigo Lara y a mí, pues yo creo que sería bueno convertirlo en eso, en una fortaleza para luchar por unos ideales superiores y no quedarnos en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, porque eso no tiene mucho sentido y menos en esta época de Navidad, Julio, cuando lo que hay que buscar es que las familias se reencuentren, que las familias se acerquen y que superemos cualquier rencor y cualquier amargura y cualquier rabia. Candidato Juan Manuel, yo quisiera preguntarle por qué no fueron con Rodrigo Lara directamente en la consulta de marzo, sabiendo que los partidos y las coaliciones pueden dar multiavales y pues se ahorraban el tema de la encuesta que, según advierte Lara, fue hecha a su medida. Pues Camila, a nosotros cada rato nos dicen que es que somos los hijos de Luis Carlos Galán y que vivimos del Estado y que todo lo heredamos por ser hijos de Luis Carlos Galán. Es decir, en estos años nosotros nos hemos ganado nuestro espacio a punta de trabajo, a punta de disciplina, a punta de esfuerzo y a punta de preparación y de valentía para enfrentar siempre los temas difíciles. Y siempre hemos respetado las instituciones. Llevamos 32 años por el proceso de asesinato de mi padre y no le tuvimos miedo al general Maza Márquez para que respondiera ante la justicia. No le tuvimos miedo a 5 generales de la policía vinculados al crimen de Luis Carlos Galán, Alberto Santofimio Botero, que era el político más influyente de Colombia en muchos aspectos, en muchos años, y nosotros tampoco le tenemos miedo a competir ni nada por el estilo, pero sí respetamos la institucionalidad del partido, que tiene unas dignidades, que tiene
unos procedimientos establecidos en la Corte Constitucional, y el partido estableció como mecanismo democrático una encuesta porque considera que le es más favorable llegar a la consulta de marzo en la coalición de la Centro Esperanza con un candidato único. Eso fue lo que consideró el partido en su Consejo Nacional, en su dirección nacional, en su militancia, y yo acepté someterme a ese mecanismo democrático. Rodrigo no ha querido aceptar someterse a ese mecanismo democrático. Ese ha sido el problema y ese fue el problema. Sí, candidato, lo que pasa es que el señor Rodrigo Lara dice que pues ustedes no quisieron meter las viejas maquinarias y no quisieron renovar la colectividad, pero que esto se trataba desde un principio que ustedes querían hacer un partido de hermanos, que por eso no quisieron incluir a nadie allí. ¿Qué tan cierto es eso realmente? Pues mire, María Camila, si usted ve la lista al Senado de la República que el nuevo liberalismo acaba de presentar, que además ayer en Sigue la W, Juan Pablo Calvás presentó a Yolanda Perea, que es una de las estrellas de esa lista al Senado de la República. Ahí está la respuesta a su pregunta, María Camila, la composición de esa lista, quiénes están, la diversidad regional, la diversidad étnica, la diversidad de causas. Estamos llevando gente nueva a la política, al Senado. Van a llegar mujeres al Senado de la República a representar sus causas, mujeres que nunca han hecho política y que tienen una capacidad, una convicción, una inteligencia y una preparación que va a destacar y va a representar muy bien al nuevo liberalismo. Eso es la mejor respuesta, creo yo, a lo que nosotros consideramos debe ser el nuevo liberalismo. No solamente nosotros, que somos parte del nuevo liberalismo, no somos el nuevo liberalismo, sino toda su militancia, toda su dirigencia que le apuntó a una apuesta arriesgada de tener una lista cerrada, donde el mismo número de mujeres va a tener el mismo número de hombres, donde vamos a tener gente del Pacífico, gente de la costa Caribe, de la región andina, gente valiosísima. Entonces creo que frente a eso ahí está el mensaje contundente sobre lo que nosotros creemos y cree el nuevo liberalismo debe ser su nueva etapa. Sí, sin embargo, yo quisiera que me aclarara algo, candidato, y tiene que ver con lo que dijo Rodrigo Lara, de que esta encuesta se la sacaron de la manga y que no la consultaron con absolutamente nadie, y además la proponen pues en medio de las fiestas de fin de año, porque usted hace un momento nos decía que es que Rodrigo Lara no quiso someterse a este mecanismo, pero lo que él dice es que no lo consultaron. Entonces, ¿cómo fue la decisión de la encuesta? Pues, Joana, el secretario general del partido, el director nacional del partido, con el Consejo Nacional y la dirección política, solicitaron a encuestadoras de reputación como el Centro Nacional de Consultoría. Esta no es una encuestadora de garaje cualquiera, sino es una encuestadora con una gran respetabilidad, que diseñara un formato de encuesta con plenas garantías para medir imagen favorable versus imagen desfavorable, intención de voto, conocimiento, todos unos criterios para tener un resultado fehaciente, objetivo sobre el candidato ganador. Y esto hizo parte de un recorrido de resoluciones, de discusiones y deliberaciones de las cuales siempre estuvo informado Rodrigo Lara para poder actuar y para poder intervenir. Al principio dijo que lo aprobaba, luego se echó para atrás y dijo que no. Entonces, pues aquí la línea que hemos seguido es una línea institucional, siempre. Sí, pero entonces no es cierto lo que dice Rodrigo Lara, de que esta encuesta la sacaron unilateralmente a las 2 horas de que él hubiese enviado la carta pidiendo garantías. No, Joana, no es cierto. Lo que dice la ley y lo que el nuevo liberalismo ha seguido es que el mecanismo de selección del candidato a la presidencia de la República debe ser un mecanismo democrático. Y la encuesta se propuso, se abrió un plazo para que las personas interesadas en ser precandidatos a la presidencia de la República del nuevo liberalismo se inscribieran. Ese plazo está contemplado en unas resoluciones que expidió la Dirección Política Nacional del Nuevo Liberalismo y se estableció el mecanismo de la encuesta con unas reglas de juego. Yo me inscribí y manifesté acatar plenamente las reglas de juego que el partido estableciera para la selección del candidato a través de una encuesta. Y él no lo hizo. Eso es todo lo que le puedo decir, Joana. Precandidato Juan Manuel Galán,
¿usted cree que Rodrigo Lara no solo está buscando reventar el nuevo liberalismo por dentro, sino de paso la coalición Centro Esperanza? Pues Juan Pablo, el centro y la coalición Centro Esperanza siempre la ha buscado reventar el pacto histórico. Mire las personas que están en la lista al Senado de la coalición Centro Esperanza impuestas por el petrismo en el Partido Verde, y por el lado de la derecha pues también que todo ese grupo del continuismo ha querido de cualquier forma también dinamitar las posibilidades del centro, las posibilidades de la coalición Centro Esperanza. Y yo creo que hay unos principios éticos, unos lineamientos programáticos que esta coalición ha venido construyendo desde hace más de un año, que no se pueden soslayar y que no puede desecharse, y realmente eso es lo que quieren romper al centro para apoderarse del centro, pero pues la coalición se ha mantenido, el nuevo liberalismo se ha mantenido allí firme, y tenemos el deber de proteger eso, porque ha sido un trabajo arduo, pero un trabajo además que representa a millones de colombianos que quieren un cambio real en Colombia, y un cambio posible, y un cambio sobre la verdad de lo que se puede hacer. ¿Siente usted en este momento a Rodrigo Lara más cerca de el que fuera su partido, Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y tal vez la coalición de la experiencia, que en el centro con el nuevo liberalismo y la coalición Centro Esperanza? Pues lo he sentido más cerca realmente de allá, y eso pues me duele bastante, porque el pensamiento liberal que nosotros hemos tenido y que ha tenido históricamente el nuevo liberalismo ha sido un liberalismo de izquierda, de centro izquierda. Y las tendencias hacia la derecha, las tendencias autoritarias, las tendencias que tienen connivencia muchas veces con la corrupción y toleran la corrupción y conectan con la corrupción, pues no es exactamente lo que el nuevo liberalismo quiere representar. Nosotros tenemos un legado para defender, y ese legado pues tiene que ver con una manera de hacer política, con un espíritu de valentía, de coraje y de carácter para enfrentar la corrupción, y nos mantenemos en esa línea, no podemos salir de esa línea y menos caer en el continuismo. Mire, candidato, antes de seguir, es que me estoy distrayendo un poquito con los sonidos del medio ambiente que lo rodean. ¿En qué paraíso está usted con esa cantidad de pájaros como cortina musical? Pues estamos muy cerca de Armenia, muy cerca de Calarcá y de la Tebaida, en una de las zonas más bellas que tiene este país, que es la zona cafetera, Julio, llena de pájaros, que yo me imagino lleno de turistas acá observando los pájaros y la maravilla de escenario natural que tenemos en este país. Fantástico escenario, se escucha una paz envidiable. Candidato, como decía Álvaro Gómez, Rodrigo Lara ni se puede quedar ni se puede ir, porque sencillamente no tiene para dónde irse, y no se puede quedar porque uno no se queda con un poco de delincuentes que son ustedes para él. Esto quiere decir que lo que sigue ahora con Rodrigo es una, quién sabe qué tan larga pelea en los estrados judiciales y el Consejo de Estado y la defensa jurídica a la que él quiere echar mano. ¿Eso es lo que sigue? Pues sería lamentable que eso fuera lo que siguiera, pero pues él está todo en su derecho como hacia las tutelas que quiera interponer. Nosotros pues estamos acostumbrados a ese camino, Julio, lastimosamente por los 32 años de proceso judicial en el caso del asesinato de mi padre, por los 5 años que nos costó de trabajo y de esfuerzo recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo. Entonces estamos acostumbrados no solamente a recorrer ese camino de las instituciones, sino de siempre respetar a la justicia y a las decisiones que tome la justicia. Si él siente que algún derecho se le vulneró, pues tiene todo el derecho de interponer las acciones que quiera. Pero a pesar de sus 49 años, candidato, de la serenidad que usted quiere mantener, de la dignidad que usted ahora va a pelear, que es ni más ni menos que el legado de su padre y de tantos luchadores del nuevo liberalismo,
de intentar buscar la presidencia de la República, pues tenemos que ser claros que, pues, un compañero de lucha que piensa que ustedes son unos tramposos y unos delincuentes, pues no tendría lugar en su partido, ¿no? Pues muy difícil, Julio, y además hasta paradójico, porque la persona que denunció el carrusel de la contratación en Bogotá y que denunció a todos sus integrantes y que eso desencadenó que Emilio Tapia terminara en la cárcel, pues fue Carlos Fernando Galán como concejal de Bogotá en su momento cuando Samuel Moreno era alcalde. Entonces, pues es bastante curiosa esa comparación, Julio. Sí, candidato Rodrigo Lara ha dicho que no ha tenido garantías porque asegura que una de las personas que ha estado detrás de la estructuración de todos estos procesos es el representante legal, y lo que dice el senador es que él le tiene una inadversión. Entonces, si quisiera, animadversión. Animadversión, qué pena. Entonces quisiera preguntarle por esto que está diciendo, si es que él no tendría que separarse si tiene de pronto algún conflicto de interés. Pues, Camila. El secretario general del partido no es la única instancia que ha intervenido en todo este proceso. Él es una especie de notario de las decisiones que toman las autoridades supremas del partido, que es el Consejo Nacional, que es la dirección política y que es el director del partido. Entonces, todas las decisiones que se han tomado en colectivo y en las instancias correspondientes, pero ni mucho menos que solamente el doctor Andrés Talero, como secretario general del partido, haya tomado decisiones sobre este tema. Sí, yo quiero seguir en este tema, pero volver a una carta que le envió a ustedes Rodrigo Lara el 17 de diciembre. Y un pedazo de la carta dice: ayer jueves 16 de diciembre radiqué un derecho de petición dirigido a las autoridades de la dirección y gobierno del partido solicitando garantías para participar en la consulta popular que tendrá lugar el mes de marzo. Y sin haber obtenido aún respuesta, hoy me entero a través de los medios de comunicación que me las niegan de manera unilateral e inconsulta y pretenden llevar a cabo una encuesta para escoger al candidato presidencial con las fiestas de fin de año intercaladas. Y en esa carta, doctor Galán también le dice que a él le parece injusto que usted haya participado de varios debates y que ya se haya dado a conocer, mientras que él no ha tenido la oportunidad, y por ejemplo en el Centro Democrático los candidatos sí tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido, y al final le dice: por favor, hagamos una consulta o digamos un mecanismo que nos favorezca a los dos. Ahí el doctor Lara pues está, yo creo que ratificando que no le consultaron lo de la encuesta, pero además pidiéndole un juego justo. Pues Joana, hasta hace menos de un mes Rodrigo Lara estaba en Cambio Radical y ejerciendo una curul de senador a nombre de Cambio Radical. Entiendo que todavía es senador y esa curul, entiendo, es de los partidos y es de Cambio Radical. Entonces, todas las respuestas que a él se le han dado han sido respuestas institucionales por parte de las autoridades del partido y jamás lo han tomado por sorpresa, porque han sido debidamente comunicadas, debidamente publicitadas para adelantar todo el proceso de decisiones sobre la selección del candidato presidencial del partido. Entonces, eso es, digamos, lo que está en los hechos, lo que está documentado de las actuaciones que ha tenido la autoridad del partido en ese sentido. Sí, pero entonces, precandidato Juan Manuel Galán, ¿cuál es el camino? ¿Qué hace falta para que Rodrigo Lara pueda decir: sí, soy precandidato del nuevo liberalismo, sí, vamos a participar desde la perspectiva de la Juan norma, Pablo, de lo Juan que es? Pablo, Sí. En esta vida no fue. Sí, no, pero pues yo sí quisiera que por lo menos quien resultaría su contendor en una eventual búsqueda de candidato del nuevo liberalismo nos diga qué hace falta, más aún cuando pues tiene a tantas personas dentro de la dirección del partido. Doctor Galán, ¿qué hace falta para que Rodrigo Lara pueda decir: sí, ya estoy en el nuevo liberalismo, sí soy candidato? Pues mire, Juan Pablo, lo primero es decir que yo no tengo unas personas allá metidas a mi servicio. No a su servicio, pero sí son cercanas, candidato. Porque eso es lo que implícitamente está en su pregunta y pues yo tengo que responderlo. No, yo no he dicho Esas que estén a su servicio, estoy dicho que son cercanas, y usted me va a decir o me va a negar que su señora madre no es cercana a usted, excúseme.
No, pues por supuesto que es cercana. Correcto. Es mi mamá. Entonces por eso digo, Sí. por eso digo que son cercanos. Pero eso no quiere decir dígame usted, que precandidato, dentro de esa qué hace falta para que se pueda consolidar Juan Pablo. no solo el ingreso de Rodrigo Lara, sino que él pueda decir, sí, soy precandidato del nuevo liberalismo. ¿Qué hace falta? Bueno, ¿puedo responder? Bien pueda. Gracias. Entonces, retomo. Las personas que están en los organismos directivos del partido son exfundadores del Partido Nuevo Liberalismo, exmilitantes, exparlamentarios, es decir, son personas que desde hace 5 años emprendieron esta lucha porque creyeron en el renacer de la personería jurídica del nuevo liberalismo. Muchos otros, también exmilitantes del nuevo liberalismo, no creyeron, se marginaron, a todos se les invitó hace 5 años a que participaran, a todos se les invitó a que participaran y muchos dijeron estamos en otros partidos, nos quedamos en otros partidos, no vamos a participar de ese intento por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo. Pasados esos 5 años, el nuevo liberalismo recupera la personería y esos que no quisieron participar porque se quedaron en otros partidos salen entonces a decir que ahora sí les corresponde liderar el partido y manejar el partido cuando no creyeron y le apostaron a esto. Entonces, frente a su pregunta puntual, Juan Pablo, yo lo que le puedo decir es que todo esto ha tenido un proceso institucional, siguiendo como hoja de ruta y norte la sentencia unánime de la Corte Constitucional de Colombia frente al nuevo liberalismo, que le abrió la puerta, entre otras cosas, a que hoy Salvación Nacional tenga personería, el Partido Comunista, Colombia Humana y el Partido Verde Oxígeno. Logramos abrirle camino a 4 personerías jurídicas de partidos desaparecidos por la violencia en Colombia. Entonces, se establecieron unos procedimientos para seleccionar al candidato a la presidencia de la República de las instancias y autoridades del partido. Y Rodrigo Lara no quiso participar, se negó a aceptar las reglas de juego que eran muy sencillas, Juan Pablo, no eran, como dicen los gringos, ciencia nuclear, era simplemente ratificar los principios de la coalición Centro Esperanza, respetar la participación en esos acuerdos del nuevo liberalismo, acatar las reglas de la consulta presidencial, unos principios que él no quiso aprobar, no quiso aceptar, no quiso comprometerse con eso. Entonces, pues el nuevo liberalismo y sus autoridades pues han tomado decisiones, ofrecieron el mecanismo de la encuesta, tampoco lo quiso aceptar. Entonces, es muy complicado aceptar que venga una persona a reventar todo un proceso político que se ha adelantado y respetar a la coalición Centro Esperanza, en donde hay otras fuerzas que están construyendo un proceso junto con el nuevo liberalismo. Eso nosotros no lo podemos aceptar, ni soslayar, ni menospreciar de esa manera. Rodrigo Lara es valiosísimo, es una persona que en lo personal yo siempre le he reconocido su valía, lo he respetado, le he reconocido y le he agradecido que me apoyó para sacar adelante la ley que regula el uso medicinal del cannabis en el Congreso, como representante a la Cámara en esa época. Siempre lo he reconocido, pero hay que respetar las reglas de juego, hay que acatarlas y hay que tener una posición política clara frente a lo que el nuevo liberalismo representa, sus ideas y su legado. Alberto, la última pregunta es para usted, porque como en algunos clubes o en algunos restaurantes o griles en su época, había un letrerito en la puerta que decía, se reserva el derecho de admisión. Y usted puede meter una tutela y puede ir a la Corte Constitucional y bueno, esperar un resultado del Consejo de Estado para que lo dejen entrar. Pero mientras tanto, el letrero sigue ahí pegado. Posibilidades, Alberto, de que Rodrigo Lara vuelva al nuevo liberalismo después de haberles dicho tramposos y haberlos comparado con Emilio Tapia. Absolutamente ninguno. Ninguna posibilidad. Candidato Galán, si no volvemos a hablar, para usted, para su familia, pero muy, muy especialmente para doña Gloria, le deseo una feliz Navidad y ojalá que todo ese proyecto político en el que soñamos con Luis Carlos Galán una Colombia mejor pueda llegar a buen puerto. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a usted, Julio, por esas palabras. Una feliz Navidad para usted, para toda su mesa de trabajo, para Juan Pablo, para María Camila, para Camila, para Alberto muy especialmente, para usted y para todos los oyentes de la W. Feliz Navidad.